Priora y fervorosa comunidad de carmelitas descalzas de este monasterio de San José de Malagón. Amadísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa, Jesús, la flor de Nazaret, Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesús, el Hijo de la Virgen María. Hoy nos gusta llamarle así, el Hijo de la Virgen, porque hoy nosotros, aunque manchegos, tenemos un algo de baturros también, para cantar como han cantado en Zaragoza: bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal y plantó la columna de la fe en nuestro suelo español. Columna que después de 20 siglos, a pesar de los embates del enemigo y de las asechanzas del demonio y de los ardides de todos los secuaces de Satanás, que intentan sin conseguirlo jamás destruir la Iglesia, sigue en pie, desafiando galernas y tempestades. Sonriente Madre benigna y piadosa ante el correr de los siglos, la Iglesia Santa de Dios, de la cual es tipo y figura, modelo y representación viva, esa mujer nueva, llena de juventud y de limpia hermosura, a la que todas las generaciones ininterrumpidamente enamoradas de su hermosura y santidad llaman bienaventurada, porque tiene ella sola más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, Inmaculada, joven nazarena, llena de encantos, que el correr del tiempo no logra borrar, porque ella es eternamente joven, sublimación del femenino eterno y perenne, que no pasa y que embalsama de pureza y de luz a todas las generaciones. Esa es María, reina de cielos y tierra, emperatriz de los ángeles, consoladora de los afligidos, arca de la nueva alianza y auxilio de los cristianos. La estrella que brilló en el firmamento espiritual del alma de Teresa de Jesús, inundándola con haces de luz tan puros y cristalinos, que ella, Teresa, no supo ni quiso ni pretendió hacer otra cosa más que levantar por toda la geografía española casas de la Virgen, palomarcicos de Nuestra Señora les llamaba ella, donde 13 pobrecillas, un puñado de palomitas blancas, alaben con su vuelo hacia la eternidad al Dios del cielo y de la tierra, a imitación de la Virgen María. Este fue el empeño de Teresa, y en él se dejó la vida. 15 monasterios de Nuestra Señora del Carmen fundó. 15.000 hubiera fundado, si más le hubiera durado aquella vida, que ella quería ver terminarse cuanto antes, por ir a gozar en uno de su esposo, al que tanto anhelaba contemplar. Pero mientras vivió aquí, no quiso otra cosa, enamorada como estaba hasta el delirio de la belleza de María Santísima, Nuestra Señora. Nosotros, por ser cristianos, más por ser españoles y más por ser carmelitas, porque todos los que estamos aquí lo somos, amamos también a la Virgen con todo el fervor de nuestros pobres corazones. Pero el amor a la Virgen pasa, hermanos, necesariamente por la imitación de sus virtudes, y esta es la lección que viene a darnos Teresa de Jesús.
Toda carmelita descalza, por el hecho de serlo, está llamada a ser en medio de la Iglesia de un modo oculto, escondido, invisible a los ojos de los hombres, que ese es el sentido de su clausura, y por eso no quieren relajarla ni mitigarla en lo más mínimo, ni ver ni ser vistas, porque esa es su misión en la Iglesia. Todas y cada una de las hijas de Teresa están llamadas a ser en medio del pueblo de Dios. ¿Sabéis qué? Algo tan alto y tan fascinante como una imagen viva de la Virgen María. Porque ¿qué hizo la Virgen durante su paso por la tierra, hermanos? Hasta que en brazos de los ángeles y querubines fue elevada gloriosamente al cielo. Solo esto: orar, amar, sufrir, trabajar, callar. Pues esta es también la vocación de la carmelita. Y esta fue la vida de Teresa de Jesús, madre y fundadora de todas las carmelitas descalzas, cuya imagen también, cuya riquísima personalidad debe reverberar en el rostro y en las obras de aquellas hijas suyas que no quieran apartarse un punto del camino seguro que con tanta luz del cielo le trazó su madre bendita. Pues bien, el ideal de Teresa es este: imitar a María, hacer presente en medio del mundo la figura viva y palpitante de la Santísima Virgen. En la Iglesia hay diversas vocaciones, misiones las más variopintas que podamos nosotros imaginar. Unos están llamados a predicar, y otros a atender a los enfermos, y otros a la enseñanza, y otros a la contemplación o al rezo solemne de los salmos en el coro intercediendo por la humanidad. Pues bien, todos aquellos que de alguna manera nos sentimos carmelitas, estamos llamados, sin apartarnos de las exigencias propias de nuestro estado, a representar en el ambiente en que nos movemos nada menos que a la Santísima Virgen. ¿Cómo? Imitando sus virtudes. ¿Cómo? Trasluciendo con nuestras obras los primores de caridad que aquella Virgencita Nazarena dejaba transparentar en cualquiera de sus palabras, pensamientos y obras. Porque el Carmelo es todo de María. Aún más, cabría decir, con una cierta exageración metafórica, que no lo es del todo si hablamos en lenguaje místico, el Carmelo es María en medio de la Iglesia. El Carmelo hace presente a la Madre de Dios, porque el Carmelo, por la oración y el sacrificio, engendra almas, produce vida, salva a la humanidad, y esa es la misión de la Virgen corredentora. Esta es pues la enseñanza de Teresa. Como ella había experimentado en su existencia de una manera palpable, dulcísima, que no podría negar por nada del mundo, la intervención de María como medianera universal de todas las gracias, como madre y compañera y amiga, Teresa nos lo transmite. Me encanta imaginarla abriéndose como un pimpollo oloroso la juventud de sus 14 años en flor, aún no los había cumplido, en la ermita de San Lázaro de Ávila, a la orilla del río. Ayer han traído de la aldea de Gotarrendura para enterrarla en la iglesia de San Juan a doña Beatriz de Ahumada, esposa de don Alonso de Cepeda. Había sido la madre de Teresa. La perdió bien pronto. Su recia personalidad, su fortaleza indoblegable,
no estaba, sin embargo, todavía lo suficientemente curtida para encajar un golpe tan duro como es el de la muerte de la madre, a la edad que sea, porque, como dijo el poeta, a una madre se la quiere siempre con igual cariño y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere. A Teresa le murió su madre, doña Beatriz. A Teresa se le resquebrajó el mundo debajo de los pies. A Teresa se le oscureció el cielo de su alma juvenil con nubarrones densos y negros. A Teresa le faltó el aire para respirar. Doña Beatriz, aquella madre abnegada, que como única recreación, honesta y lícita, ojalá fuera esa toda la recreación de nuestras madres de hoy, tantas de ellas desnaturalizadas e impías, como única recreación, acudía a los libros de caballería por entretenerse un poco. Pero no se olvidaba de infundir en los pechos de sus hijos una recia y tierna devoción a la Santísima Virgen, y así les ponía mucho en ser devotos de Nuestra Señora y les hacía rezar el rosario. Aquella madre cristiana y buena, de las que tantas necesitaríamos hoy, que con señuelo de modernidad piden las mujeres liberarse y para eso tienen que trabajar fuera de casa, para que mientras entran 2 sueldos en el hogar, los pobres hijitos crezcan desamparados, sin nadie que les enseñe ni a ser cristianos, ni siquiera hombres. Doña Beatriz no fue de esas. Hizo estribar su gloria, su timbre de honor, en ser esposa cristiana y abnegada, que no es ninguna indignidad, ni minusvalora la personalidad de una mujer. Al contrario, la eleva y la potencia, convirtiéndola en el alma de un hogar cristiano y cálido. Doña Beatriz fue de esas. Amó entrañablemente a sus hijos, se sacrificó por su marido y no estimó por ello nunca, ni se quejó de que no se realizase como mujer. Tanto se dio que murió prematuramente. 30 y pocos años tenía todavía. A Teresa la dejó desolada. Se echó a andar sin saber a punto fijo a dónde se dirigía y acabó escuchando bien cerca el rumor de la corriente del río, que le recordó unos versos entonces de moda. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Empujada por el río de la muerte, doña Beatriz se había ido, seguramente a abismarse sin pasar siquiera por el purgatorio en el océano del pecho de Dios, pero a Teresa le faltaba para siempre. Acabó por eso junto a la Daja. Allí está una ermitica humilde, escondida junto a la orilla del río. Se entró en ella la joven Teresa, posó los ojos en una imagen de la Virgen que parecía mirarla muy fija e infundirle sin ruido de palabras un ánimo desconocido en el corazón desde que el día antes recibió la muerte del fallecimiento de su Santa Madre. Y postrándose de rodillas ante Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad la llamaban y la siguen llamando en Ávila. He ido yo a postrarme muchas veces ante ella a la catedral donde ahora está, con los ojos arrasados en lágrimas, como el río que pasaba a la vera de la ermita, entrelazando sus manos ante su pecho virginal, empezaba a abrirse en amores divinos como una azucena fragante. Teresa dice a María: Señora, seáis vos mi madre, seáis vos mi madre. No sabemos lo que le contestó Santa María a la joven Teresa de Ahumada.
Sabemos lo que ella, muchos años después, nos cuenta en el libro de la vida, cuando habla de los años de su infancia y juventud, en aquellos primeros capítulos cuya lectura es deliciosa. Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplicaba fuese mi madre con muchas lágrimas. Parecíame que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me ha tornado así. Una vez más, perdónanos, Teresa, no podemos creerte del todo, porque tú nos dices que hiciste con simpleza aquella ofrenda personal de tu vida a la Virgen, y tú, Teresa, no hacías nada con simpleza, lo hacías todo con el alma entera, dándote por completo, sin dejar fuera de tu oblación ninguna de tus potencialidades humanas de mujer. Toda te pusiste en las manos de la Virgen, como toda entera se pone la hostia blanca en la patena de la Santa Misa, y toda entera queda convertida en el cuerpo del Señor. Toda entera quedaste tú con la forma de María, con el ser de María, empapada de la Virgen. Aquella consagración, no hecha con simpleza, sino con todo el ardor pasional de tu amor juvenil, ya lo creo que te valió para acabar siendo, como nosotros hoy te llamamos y te veneramos, Teresa de Jesús, Teresa de María también. No fue con simpleza la ofrenda. De la boca de Teresa, aquellas palabras, seáis vos mi madre, señora, salían convertidas en unas golondrinas que presurosas iban a posarse a las plantas benditas de la Virgen, refugiándose al calor de su manto azul. Después se oía el rumor de la corriente. Teresa pensaba, todo se pasa, como el agua, como la sombra, como las nubes, todo se pasa, solo Dios basta, no necesito más. Con vos, señora, madre mía, lo tendré todo. Sed vos mi madre. Desde aquel día, la Madre de Dios escribió en su corazón inmaculado un nombre que no se borraría de ahí jamás. Este nombre que a nosotros nos sabe a miel y nos suena a cascabeles de alegría. Teresa. Teresa era ya de la Virgen era ya para siempre. Algo muy de Teresa, algo muy entrañado en su personalidad y en su ser, algo muy esculpido en su interior. Si queréis, hermanos, una maestra que os enseñe devoción a la Virgen, sin la cual es imposible que nos salvemos, acudid a Teresa de Jesús y preguntadle, ¿quién es María para ti? Sentiréis entonces que su boca, aquella boca de risa que traía ella siempre, aquella boca de la que salían palabras como mariposas blancas, graciosas y limpias, que alegraban a todos los que trataba, aquella boca se abrirá en un raudal de agua cristalina que desde su corazón llegará al vuestro diciendo, María para mí, y ha de serlo también para ti, hijo mío, es todo lo que se puede imaginar, consuelo en las fatigas, fresco en las horas de calor, alimento cuando tengo hambre, descanso cuando todo me agobia, mano amiga que me consuela cuando me encuentro sola y sin cariño de los demás. Madre, en fin, que decir esta palabra es encerrar en ella todos los sentimientos que un corazón humano anheloso de amor podría desear. Madre. Y María, hermanos, es para cada uno de nosotros
más realmente madre en el orden de la gracia que nuestra madre biológica lo es en el orden de la naturaleza. En justicia le debemos más amor a María que a nuestra madre de la tierra, porque nuestra madre biológica no puede, aunque quiera, hacernos crecer espiritualmente. María sí. María, aunque vea que algún hijo se le queda un poco raquítico, que no crece lo suficiente, que se va rezagando en el desarrollo humano que le corresponde a su edad, María, ella que es la omnipotencia suplicante ante el trono de Dios, puede y quiere y sabe hacernos crecer. Por eso ampararse bajo el manto de María, acudir a su amparo incesante, es tener garantía segura de santificación rápida y completa. Y por eso tan pocos cristianos son santos, porque no se echan a sí mismos en el molde de la Santísima Virgen para salir cristificados. Lo mismo que Cristo nació no sin haber pasado por el a Dios y cómo se le sirve con alegría. María es maestra de oración, María es maestra de fortaleza, María es maestra de fe, María es maestra de caridad. Decidme una sola virtud en la que la Virgen, abismo de todas las virtudes, no haya brillado con fulgores astrales y por lo tanto no nos pueda enseñar. Pero teniendo tantas gracias, estando revestida de gloria tan abrumadora, la Santísima Virgen es, sin embargo, la santa a la que tenemos más al alcance de nuestra mano. Nadie ha llevado una vida tan sencilla como ella, una pobre aldeanita de Nazaret, cuya existencia desconocida pasaba desapercibida a los ojos de sus contemporáneos y vecinos. No se salió del régimen ordinario de una vida sencilla, la más normal de las que podáis encontrar, pero transformó en endecasílabos la prosa diaria. Hizo lo ordinario extraordinariamente bien. No hizo las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos del menor hecho sencillísimo que realizaba en su cotidiano vivir. Por eso María es siempre para nosotros modelo. ¿Estáis alegres? Mirad a la Virgen con el niño en los brazos, presentándoselo a los pastores o a los magos. ¿Viajáis? ¿Estáis turbados porque cambian los acontecimientos de vuestra vida y se os trastocan los planes que habíais concebido? Mirad a la Virgen camino de Egipto, dejando atrás todas sus seguridades y comodidades. Sufrís, se os desgarra el corazón, porque aquello que más queríais os ha sido arrebatado de pronto. Mirad a la Virgen al pie de la cruz, o con el cadáver sacrosanto de su Hijo sobre las rodillas, bañándolo con las perlas de sus lágrimas. ¿Anheláis la gloria bienaventurada del cielo? Mirad a la Virgen, nimbada por los arcángeles y serafines, esperándonos allí, tirando de nosotros, para que asiéndonos a una esquinita de su manto de estrellas, podamos seguirla cuanto antes al paraíso. Miremos a la Virgen siempre, y entonces estaremos imitando también a nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, para la cual María fue la estrella de la mañana, el sol del mediodía y el lucero vespertino. Siempre María, todo lo hizo por ella. El Señor le había mandado que procurase con todas sus fuerzas emprender la reforma teresiana. Ella vivía muy a su gusto en celda ancha y espaciosa en el monasterio de la Encarnación de Ávila, entre otras 180 monjas. No le faltaba nada a doña Teresa de Ahumada. Prestigio, amigos y reconocimiento tenía en Ávila de los Caballeros todo el que queráis. En su propio monasterio es verdad que no le faltaban ciertas envidiejas, dimes y diretes,
pero en general se apreciaba la virtud sólida de doña Teresa y sus prendas de naturaleza, que eran tantas como innegables. Era muy fácil que ella se hubiera hecho a una vida acomodaticia, exigiéndose bien poco, más de ser una buena religiosa. Pero el Señor le pedía ser santa, que es muy distinto a ser buenas personas o buenas monjas. Y se decidió con toda su alma. La empresa de su santidad pasaba por la empresa de la reforma, de un monasterio de casi 200 mujeres, muchas de ellas con criadas y animalitos para su recreo. Ella quería pasar a un portalico de Belén, de solas 13 pobrecillas como Cristo y los apóstoles, a una casita tan pobre y tan chica que al caerse no hiciera ruido, con ermitas para apartarse a tener oración, mucha penitencia y encerramiento para orar y sacrificarse por los sacerdotes y los pecadores. Ese era el sueño de Teresa, reproducir aquella vida de los primeros monjes del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban la perla preciosa de la contemplación. Pero no se decidía, se consideraba indigna de aquella empresa. Tuvo que mandárselo el mismo Cristo un día después de comulgar. Ella nos lo cuenta así, oigámosla, mientras nos arrodillamos a su lado, junto al sitial de madera antigua del monasterio de la Encarnación de Ávila, cubierto su rostro por el velo negro, porque acaba de volver del comulgatorio, donde ha recibido a Jesús sacramentado. Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad que procurase con todas mis fuerzas fundar el monasterio de San José, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer y que se serviría mucho en él y que se llamase San José y que a la una puerta guardaría él y Nuestra Señora la otra. Oh hermanos, ¿quién pudiera decir esto de sí mismo? Que la Virgen guarda nuestra puerta, no la de nuestra casa solo, sino la de nuestro corazón. Que la Virgen está como centinela a la puerta de nuestros labios, para que no digamos nada que desdiga de nuestra condición de cristianos. Que la Virgen está como guardiana a la puerta de nuestros oídos, para que no escuchemos conversaciones pecaminosas o innecesarias que nos puedan hacer caer en la tentación. Que la Virgen está como vigía a la puerta de nuestros ojos, para que no miremos nada que desdiga de su pureza inmaculada. Que la Virgen está custodiando nuestros sentidos y potencias, siempre a nuestra puerta, como estaba a la puerta de la vida de Teresa. En la vida de nuestra Madre Teresa de Jesús no entró nada que no pasara antes por las manos de la Virgen, porque la Virgen vivía a su puerta. ¿Podrá suceder esto, hermanos, en tu vida y la mía? Que, velando la Virgen las jambas de nuestra puerta, no consintamos nada que la ofenda a ella. Quiera el Señor que actuemos siempre así, movidos por el ejemplo delicioso de nuestra Madre Santa Teresa, Teresa de Jesús. ¿Cuántos detalles tuvo contigo la Virgen? Porque tú los habías tenido con ella, y Nuestra Señora no se deja ganar en generosidad. A Teresa de Jesús toda entera la vistió la Virgen de Santidad y quiso significar ese atavío interior de virtudes vistiéndola también externamente, no sólo porque Carmelita descalza como era, su pobre sayal de jerga, que es el que llevan las monjas descalzas, representa el vestido de la Virgen, es el escapulario de María, y la capa blanca es la vestidura nupcial de los que siguen al Cordero donde quiera que va. No solo por eso, toda Carmelita está vestida con el uniforme de la Virgen, pero es que además a Teresa, de una manera especial,
bajó desde el cielo la reina de los ángeles a vestirla de santidad, como aquel día en que, oyendo misa ella en la iglesia de Santo Tomás, un día de la Asunción, vino la Señora de los cielos a ponerle una vestidura blanca, hermosa y resplandeciente. Estando en estos mismos días, nos cuenta con su galanura habitual en el libro de la vida, el de Nuestra Señora de la Asunción, en un monasterio de la Orden del Glorioso Santo Domingo, estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa confesados y cosas de mi ruin vida. Vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Parecióme, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad. Vi a Nuestra Señora al lado derecho y a mi Padre San José al izquierdo, que me vestían aquella ropa. Dióseme a entender que estaba limpia de mis pecados. Luego me pareció asirme de las manos Nuestra Señora. Díjome que la daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría, y en él se serviría mucho el Señor, y ellos dos. ¡Qué preciosidad, hermanos! A nosotros nos embeleza, nos da hasta escalofrío mirar esta imagen bellísima de Santa Teresa, que es el ángel de Malagón, a la que vosotros, hijos de este pueblo, llegando estas fechas, vestís con las mejores galas, inundáis de flores y de luces, porque todo os parece insuficiente para aquella a la que le debéis tantos y tantos favores, vuestra patrona Santa Teresa. Miradla ahí, tendiendo sobre vosotros su mirada maternal y benevolente. Pues bien, con ser tan hermosa esta imagen, no es sino un reflejo palidísimo de aquella Teresa que nos espera en el cielo, revestida con aquel ropaje blanco que le puso la Virgen Santísima, en señal de que ella misma nos lo ha dicho, de que quedaba desde aquel día limpia de sus pecados, si es que habías tenido alguno, Teresa, porque pecado mortal determinadamente nunca cometiste tú. Ojalá a nosotros nos sucediera otro tanto, que mereciésemos ser revestidos por la Virgen, aunque no nos diésemos cuenta por manera de visión, de una vestidura de mucha blancura y claridad, en significación de que habíamos quedado limpios de nuestros pecados. Sería señal de que éramos muy sus hijos, verdaderamente devotos e imitadores fieles de la Madre de Dios y Madre nuestra. Es justo que notemos el detalle que a continuación nos ofrece Santa Teresa. No contenta la Virgen con haberla revestido de blancura, se le acercó como la más tierna de las madres y la asió de las manos. Es que no hay un gesto de delicadeza más dulce. Pensemos por un instante en el cuadro. Teresa alargando las manos, María tomando las manos de Teresa. ¡Qué chispazos de santidad como una descarga eléctrica! ¿Quién estuviera en medio de aquel abrazo entre María y Teresa, entre Teresa y María, para que se nos pegara la pureza sacrosanta que exhalan las dos, vírgenes ambas, esposas de Cristo y madres suyas también, unidas a Cristo por el amor y engendradoras de Cristo en las almas, y María por la carne también? ¿Quién nos diera? Dánoslo tú, Señor, buen Jesús, esposo de Teresa, hijo de María. ¿Quién nos diera meternos en medio del abrazo de María y Teresa? Eso sería tocar el amor de Dios y eso sería estar metidos ya en el cielo. Pero mientras, aún hemos de resignarnos a vivir en esta tierra, porque la resignación, hermanos, como decía Santa Teresita a su médico, muy enferma ya, a par de muerte, la resignación
no es necesaria para morir. La resignación se necesita para vivir en este valle de lágrimas, mientras esperamos encontrarnos con la emperatriz del cielo en el paraíso. A Teresa de Jesús y todos los santos. Vamos a mirar a María por eso, mientras somos peregrinos de la tierra, y vamos a decirle como le cantamos en la salve: oh María, no solo después de este destierro, sino durante este destierro, muéstranos a tu Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos al Jesús de Teresa. Enséñanos cómo Teresa lo amaba, cómo y cuánto ha de ser amado Jesús sobre todas las cosas. Oh hermanos, si hay algo delicioso en la vida de la Santa Madre, y lo es todo, es su devoción filial, cariñosísima, transida de ternezas delicadas, a la bienaventurada Madre de Dios. Teresa y María casi vienen a ser una misma cosa. Yo no puedo olvidar, cuando considero este tema en la espiritualidad teresiana, que es extensísima, el tema de su devoción a María, no puedo olvidar las múltiples ocasiones en que he tenido la dicha incomparable de postrarme de rodillas en el coro alto del monasterio de la Encarnación de Ávila y mirar de hito en hito, perdiendo la noción del tiempo, a la imagen más bella de cuantas yo he visto ni veré jamás, de la Virgen María. La llaman las descalzas de aquella casa, que van todos los días a visitarla muchas veces, despertando junto a la Virgen un zureo de sayales como tórtolas enamoradas. La llaman la Virgen de la Clemencia, y la llaman así porque así la llamó Teresa de Jesús. Sucedió en el año 1571. A la Madre Teresa la habían llevado a la fuerza, interrumpiendo así su labor fundacional de palomarcitos descalzos, a ser priora en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Más de 150 monjas, oponiéndose furibundas, armaron tal griterío que se oía más allá de las murallas de la ciudad. Mientras los frailes intentaban forzar las puertas para meter por viva fuerza a doña Teresa de Ahumada, que era ya Teresa de Jesús, ella, la protagonista del suceso, sentada en una pollata en el zaguán del monasterio, teniendo en las manos la imagen de su padre San José, el parlero, que después le contaría las travesuras de las monjas cuando ella tenía que salir del convento a hacer alguna fundación como la de Segovia, teniendo en las manos a San José, Teresa no se alteraba. Dentro del monasterio, con furor infernal, las monjas gritaban contra ella, no la querían de priora. Tan como un lago tranquilo se mantuvo su alma, sin dar lugar a pensamientos de rencor, que al día siguiente notaron las monjas que sin necesidad de confesarse pudo acercarse a comulgar aquella cuyo corazón era tan parecido al corazón manso y humilde de Jesús que nada podía suscitar en ellas pensamientos de amor propio. Lograron por fin los frailes, con el padre provincial Fray Ángel de Salazar a la cabeza, forzar una puertecita pequeñísima que casi escondida estaba junto a la reja del coro bajo. Por allí metieron a Madre Teresa, poco a poco, al grito de una monja que cuando el padre provincial preguntó: ¿no quieren vuestras mercedes a la Madre Teresa de Jesús?, contestó resuelta: bendita seas, Catalina de Castro, la queremos y la amamos, te deum laudamus. Aquello fue como un conjuro instantáneo que poco a poco fue amainando los ánimos de aquellas religiosas que parecían fieras en coyuntura semejante. Doña Teresa pudo entrar en el monasterio. Al día siguiente era la toma de posesión de su priorato. Pues bien, como tantas veces,
con aquellos femeninos golpes de efecto que sólo Teresa sabía preparar, tenía reservada una sorpresa a la numerosísima comunidad. Cuando todas entraron en el coro, se encontraron con que el sitial del centro, que corresponde a la Madre Priora, estaba ocupado por una imagen de la Virgen. Era Nuestra Señora de la Clemencia. De sus manos colgaban las llaves del monasterio, que han de estar siempre en poder de la prelada. ¿Qué sucede aquí? La última de todas, midiendo el tiempo, entró Teresa. Como quien no quiere la cosa, simulando un despiste, fue a sentarse en la silla coral que ella había ocupado los 27 años que anteriormente vivió allí. Estuvo un rato en silencio, mientras acariciaba suavemente la madera. Todos los ojos estaban vueltos a ella. Después se dirigió a la silla de la priora, pero no podía sentarse en ella, estaba ocupada por la Virgen. Teresa se sentó en el suelo, como suelen hacer las carmelitas, y desde allí dirigió a sus monjas un discurso que los ángeles fueron tomando al dictado y esculpieron en planchas de oro sobre las nubes del cielo, porque es una pieza oratoria singularmente representativa de la virtud de la humildad y de la psicología más experimentada de quien sabe ganarse con amor los ánimos de los prójimos. Así habló Teresa a sus monjas: señoras, madres y hermanas mías, harto descuidada estaba yo de tener que venir a hacer este oficio. Mucho siento que a vuestras reverencias y caridades hayan quitado la mano que tenían para hacer esta elección y les hayan dado priora impuesta muy contra su gusto y voluntad. Tampoco yo desearía serlo en estas condiciones. Por eso he puesto, como ven, en la silla prioral a la Reina del Cielo, Nuestra Señora de la Clemencia. Y así, hijas, no cabe esperar mal priorato de la Madre de Dios. No necesitaron más las monjas. Teresa se había metido en el bolsillo de su hábito los corazones de todas aquellas mujeres, porque había puesto por intercesora a la Virgen. ¿Queréis resolver un problema? No os agobiéis, hermanos, que eso es falta de confianza en Dios. No sufráis inútilmente, que ese sufrimiento no es redentor. No os perturbéis ni vayáis a buscar consuelo en los demás con desahogos que a veces os harán caer en la murmuración y en la falta de caridad. Id como Teresa a los pies de la Virgen. Poned en las manos de la Virgen las llaves de vuestra conciencia. Poned a la Virgen en la puerta de vuestro corazón. Poneos vosotros postrados de rodillas a los pies de la Virgen y suplicadle, si es menester con lágrimas: Señora, seáis vos mi madre, y veréis que bien os va todo. Aún no habían pasado 3 meses desde aquel gesto espectacularmente piadoso de Teresa, haciendo de la Virgen de la Clemencia priora de la Encarnación, cuando podía escribir en una carta a doña María de Mendoza, hermana del señor obispo de Ávila: muy cambiada está esta casa desde que yo vine, por la misericordia de Dios. Ya no se visita en Cuaresma, ya no entran en el locutorio más que padres y hermanos, ya se guarda su clausura. He hecho salir del convento a todas las personas seglares. ¿Sabéis a qué le debo esto? No a mí, que no sirvo nada. Es mi priora quien hace estas maravillas. Es su priora quien hacía estas maravillas. La Madre de Dios, que sigue reinando como un sol refulgente y precioso en la sillería del coro del monasterio de la Encarnación, a la cual cantan aquel puñado de descalzas: con tu fiel presencia, Madre de Clemencia, todo se ha trocado en dicha y luz. Nuestra vida es un cielo de paz y de consuelo. Estas maravillas nos las haces tú. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos decir a la Virgen: tú, María, Madre de Dios,
haces maravillas en nuestra vida, sería señal de que la habíamos hecho la dueña de nuestros corazones, de que ella era la dama y la enamorada de nuestros pechos. Teresa de Jesús amó entrañablemente a un fraile muy joven de su reforma, cargado de cualidades, de dones de naturaleza y de gracia. Su padre había sido secretario del rey Felipe II. Él tenía por delante una carrera halagüeña, enormemente prometedora. Lo rechazó todo. Entró carmelita descalzo en el noviciado de Pastrana, recién fundado. Jerónimo Gracián se llamaba. Jerónimo de la Madre de Dios quiso apellidarse porque era loco por la Virgen. Tenía una imagen desde bien joven a la que no sabía nombrar más que así, mi enamorada. Teresa lo sabía. Le confió su alma a aquel padre, aunque le doblaba la edad, porque en lo tocante a la fe, en el ministerio de los sacerdotes, Teresa de Jesús no miraba la edad, si estos le podían ayudar espiritualmente. Su primer confesor, el padre Cetina, tenía 23 años cuando empezó a dirigir a Teresa, que ya estaba en los 40 y tantos. 2 meses solo duró aquella dirección. Después la tomó por su cuenta el padre Prádanos, que solo tenía 27, y el tercero de la lista fue el venerable padre Baltasar Álvarez, que se estrenó como confesor de Santa Teresa con 25 abriles. Teresa de Jesús miraba al sacerdote. Por eso hizo voto de obediencia en las manos del Señor, como quien lo hiciera en las manos del padre Gracián. He sentido un halo de perfume sobrenatural cuando he podido pasar junto a los muros de la antigua ermita de Santa Ana de Écija, cuando aquel día de verano, en pleno calor de la siesta, Teresa de Jesús vio que el Señor juntaba su mano con la mano del padre Gracián en una visión, mientras le decía: a este quiero que tomes en mi lugar desde hoy. Por eso Teresa amó entrañablemente a aquel hombre, el primer provincial de su reforma descalza. Mucho le hicieron sufrir por todos los cabos, los de fuera y los de dentro, que son los que más hacen sufrir cuando se proponen hacerlo. Casi la única que le consolaba y le alentaba con las delicadezas de una madre solícita era la fundadora, Teresa de Jesús, que casi cada día escribía a su padre Gracián con expresiones ternísimas, como cuando le dice incesantemente: no sé cómo le quiero tanto. Pues bien, en una de aquellas cartas le dice, dándole todo el aliento de que es capaz: Padre, no le dé pena nada, aunque ya veo hay ocasiones, pero pues que sirve a tal dama como la Virgen, no tema, mi Padre. Qué preciosa expresión que nos dice al oído a cada uno de nosotros Teresa de Jesús. Hijo, no te preocupes, no temas nada, no tengas pena si sirves a tal dama como la Virgen. Si quieres ser su galán, su escudero, su acompañante, si te has propuesto, como dice San Bernardo, que María no se aparte de tu boca, que no se separe María de tu corazón. Si la sigues, no te fatigarás. Si ella te protege, nada tendrás que temer. Estás tentado, sientes tristeza, experimentas el temor de que la barquilla de tu alma sucumba entre los escollos de las tentaciones, azotada por las olas de la galerna. No temas. Respice stellam, voca Mariam. Mira la estrella, invoca a María. Eso decía Teresa al padre Gracián. Mi padre, pues sirve tal dama como la Virgen, no le dé pena nada, aunque ya veo hay ocasiones. A Teresa no le daba pena nada, teniendo a su lado a María. Aún recibió más prodigios de aquella imagen preciosa de Nuestra Señora de la Clemencia.
Era el primer año de su priorato en la Encarnación. Cada vez que iba al coro, lo primero que hacía era posar sus ojos mansamente, como se tiende una capa de rocío sobre las corolas de las flores al amanecer, sobre la faz bendita y risueña de la Virgen de la Clemencia, y recibía aliento y fortaleza, vigor y energía y ánimo para toda la jornada. María sostenía a Teresa. Un día se lo quiso demostrar de una manera todavía más fehaciente y palpable. En el último rezo del día, al que los eclesiásticos tenemos obligación y que llamamos completas, cuyo broche final es el canto solemne de una antífona mariana que casi todos los días del año es la salve, aquel día, víspera de San Sebastián era, 19 de enero de 1571, aquel día, mientras Teresa rezaba la salve de completas, uniendo su voz melodiosa a la de sus monjas, en un canto pausado y grave, como se canta en el Carmelo, miró a la Virgen, pero no se encontró con la imagen. Había desaparecido aquella talla espléndida. En su lugar estaba viva, de carne y hueso, la Reina de los cielos, y con ella, haciéndole un cortejo celestial y glorioso, llenando los antepechos y las camas de las sillas del coro, multitud de ángeles. La Virgen sonrió a Teresa. A Teresa casi se le iba cayendo el breviario de las manos. Hubo de sostenérselo su ángel de la guarda para que el estrépito no sacara a las monjas de la devoción con que cantaban. En aquella mirada, María le dijo a Teresa estas palabras: Teresa, bien acertaste a ponerme aquí. Yo estaré presente a las alabanzas que hiciereis a mi hijo y se las presentaré. Aquella noche, Teresa no durmió. Se quedó en el coro, se recostó en los brazos de la Virgen, puso su rostro junto a la mejilla cálida de María y mantuvo con ella un diálogo de amor que duró hasta las primeras luces de la aurora de Ávila. Era noviembre, pero Teresa no sentía el frío. María se había convertido en su pecho en una hoguera de amor, mientras Teresa le decía muy suavemente: Padre, acúname en tu corazón, escóndeme en tu regazo, enséñame cómo se ama a Jesús. Después, el Padre Celestial, como quien camina muy despacio para no interrumpir aquel coloquio de amores, se acercó al alma de Teresa, le hizo una caricia suave y despertó en ella un polvo de estrellas celestiales. Teresa se puso a la escucha y oyó que el Padre Eterno le decía: yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me puedes tú dar a mí? Hermanos amadísimos, cuántas cosas nos ha dado Dios. Nos ha dado a Jesucristo, al que cada uno de nosotros podemos llamar mío y para mí, porque se ha entregado en la cruz por nosotros y se ha quedado en la Eucaristía por nosotros. Nos ha dado al Espíritu Santo, que alienta dentro de nuestras almas como una llama viva de calor, de fuego, de santidad y de amor. Nos ha dado como un regalo espléndido, hecho de dulzura, a la Virgen María, la más madre de todas las madres del mundo. Todo eso nos ha dado Dios. ¿Y nosotros qué le podemos dar a Él? Qué poco le damos en retorno de tantos beneficios. Que queramos agradecer a Dios el beso de cariño que ha puesto en nuestras almas el día de nuestro bautismo, devolviéndole amor por amor, poniendo nuestros corazones
en manos de la Virgen y demostrando a la Virgen que la queremos de veras. Para mí tengo un hecho de verdad que es fácilmente con nosotros. A nadie se le oculta, por poco avisado que sea, la crisis terrible que se padece hoy dentro de la Iglesia. Es una crisis de fe. Muchas veces hay que reconocerlo humilde y sinceramente. Aquellos que tendríamos obligación de dar más ejemplo, somos los más ligeros a la hora de escandalizar a los otros. No es justificación suficiente como para decir que se tambalea nuestra fe, porque si nuestra fe es auténtica, nada ni nadie podrá quitárnosla, porque está fundada en el mismo Dios. Pero es verdad que son tiempos calamitosos, de paganismo, de ateísmo práctico, de consumismo sensual. ¿Qué sucede en la Iglesia de Dios? No parece sino que el Señor hubiera dado permiso a Satanás para que nos zarandee como al trigo, según aquella parábola evangélica. Pero mientras ruega por Pedro para que confirme a sus hermanos. Tenemos la palabra del Papa, el ejemplo del Papa, el magisterio del Papa, ese Papa que se llamó a sí mismo desde el inicio de su pontificado: totus tu, soy todo tuyo, oh María, toda mi vida es tuya. Ese Papa que experimentó que una mano maternal cambiaba la trayectoria de la bala asesina aquel día 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro. La Virgen nos lo salvó. Escuchemos al Papa, obedezcamos al Papa y a los obispos que estén en comunión con él y a los sacerdotes que predican y practican lo que él manda que se practique y predique, porque será la única manera de no sucumbir en esta tempestad bravísima que nos asedia. Bien, han logrado arrancar muchas cosas de la fe, de la tradición venerable del pueblo cristiano. Ayer hablábamos de la decadencia lamentable del culto a la Eucaristía. Perdonad mi sinceridad, hermanos, pero no rima con vuestra devoción, con vuestro fervor, con vuestro talante agradable, el que algunos de vosotros habléis en el templo de Dios. La Iglesia es lugar de oración. No la convirtamos en una cueva de ladrones con nuestras conversaciones de mundo. Todo eso es derivación de la pérdida de la valoración de la presencia augusta de Cristo en el sagrario. Porque si sabemos y creemos que Él está ahí, entraremos con mayor reverencia en la Iglesia y estaremos en ella con el porte más digno de que seamos capaces. Bien, han arrancado muchas cosas de nuestra fe. Pues bien, termino diciendo lo que hace un rato estoy tratando de exponer. Hay algo que los satélites del demonio, los agentes de Satanás, que son muchos hoy, no han logrado arrancar del pueblo fiel. Y estoy convencido de que ese algo es lo que está salvando la fe de nuestro pueblo. Tal vez ha caído en desuso la confesión. Tal vez, o sin tal vez, el culto eucarístico se tiene en menos. Seguramente el magisterio del Papa es contestado en muchos sectores. Y un largo etcétera que siento rubor al tener que enumerar. Pero hay una realidad que no se ha tambaleado ni mucho ni poco en la práctica del pueblo. ¿Sabéis qué es? La devoción a la Virgen. Ir a cualquier pueblo de España, a cualquier región, a la última aldea o a la más importante de las capitales. Pero ir el día en que allí celebren a su patrona, el día en que la saquen en procesión, el día en que, como hacían esta mañana en la plaza del Pilar de Zaragoza, la inunden de flores en una ofrenda que quiera representar sus corazones. Y allí veréis fe, hasta en aquellos que niegan tenerla. Veréis fe
porque una mano invisible removió las cenizas de su corazón, que parecía muerto y frío, y descubrió bajo ellas un montón de brasas todavía rojas, porque ardían con el fuego de la fe. María es la que mantiene la fe de nuestros pueblos. La postración de España es muy triste. España, nuestra patria amadísima, la tierra de María, así se despidió de ella el Papa en el aeropuerto de Santiago de Compostela, después de su primera visita en 1982. España, el solar de la Virgen, España, la nación consagrada al divino corazón de Jesús, ha caído en una tristísima apostasía. Hemos dado entrada, nosotros lo hemos favorecido a veces con nuestros votos o por otros cauces, a leyes inicuas, y vivimos en una España que, mirándose en el espejo de su limpia historia, a veces tendrá que avergonzarse de sí misma. Pues ¿sabéis cuál es el único asidero a que todavía nos podemos agarrar? La Virgen Inmaculada, patrona de nuestra nación, la Virgen del Pilar, columna de nuestra fe, la Virgen de Covadonga, iniciadora de nuestra reconquista, y así podríamos seguir enumerando mil y mil títulos y advocaciones marianas, a los cuales las gentes de esta tierra vuelven sus ojos en demanda de favores, aunque digan no creer, o aunque se hayan olvidado casi ya de balbucir el Ave María que sus madres les enseñaran cuando despertaba en ellos la razón. Todo se ha dormido, el amor a la Virgen no. La Virgen sigue presente en sus vidas. Yo estoy seguro que también en cada uno de vosotros, hijos de Malagón, estoy seguro que amáis con fervor a la Virgen, que amáis mucho todo lo que podéis. Si pudierais más, la amaríais más, a Teresa de Jesús, pero que aún reserváis en vuestros corazones un grado superior de amor, que es el que le corresponde a la Virgen, que como Madre de Dios está indudablemente muy por encima de todos los ángeles y santos, también de Santa Teresa, aunque ella esté encumbradísima en el paraíso por la santidad que acumuló aquí en esta tierra. Pero la Virgen, oh hermanos, la Virgen es nuestra Madre, nuestro refugio y fortaleza, nuestra amparadora, nuestra Señora, nuestro consuelo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra dicha, nuestro refugio, nuestro todo. La Virgen es la que nos lleva a Jesús. Bien acertaste en ponerme aquí, nos dirá a cada uno de nosotros, como le decía a Teresa, si la aposentamos en el centro de nuestros corazones. Hijo, hija, devoto de Teresa de Malagón, es María la que te habla diciéndote, bien acertaste en ponerme a tu corazón, al lado de Teresa, aunque un escalón por encima. Bien acertaste en ponerme aquí. Yo seré tu consuelo, seré tu protectora, seré tu guía, seré tu luz, seré tu estrella. Que Teresa, hermanos, nos enseñe a amar a María. Que Teresa nos recuerde cómo escribía, refiriéndose a tantas fundaciones como hizo en honor de la Virgen. Gran cosa es lo que agrada a su majestad, cualquier servicio que se haga a su madre. ¿Cuántos servicios hacemos nosotros, hermanos, a la Madre de Dios? ¿Seremos capaces, uno solo de los que estamos aquí, de acostarnos siquiera un día sin haber rezado el rosario a la Virgen? Porque entonces no solo seremos malos hijos, sino incluso malos cristianos. Según aquel dicho de Pablo VI, no podemos ser cristianos sin ser marianos. El rosario a la Virgen, hermanos,
que ella nos lo ha mandado en Fátima, con el corazón punzado por las espinas de nuestros pecados, que sólo así se acabarán las guerras y se convertirán los pecadores y vendrá la paz al mundo, rezando el rosario. El ángelus al amanecer, a mediodía y al atardecer. Otra de las cosas que el modernismo ha barrido de nuestros pueblos y ciudades. Antes era encantador el sonido de las campanillas de las ermitas o de las campanas solemnes de las catedrales, cuando al mediodía, ensonando las 12, 3 toques espaciados de 3 campanadas anunciaban a las gentes la hora de la encarnación, y donde estuviesen descubriéndose con reverencia, rezaban el ángelus a la Virgen. Vosotros, hijos de esta villa de Malagón, aún tenéis la dicha de escucharlo si vivís cerca de este palomarcito, porque las monjas siguen pulsando las campanas para recordar que es hora de rezar. Pero ¿cuántos lo hacemos? Y después, sacrificios en honor de la Virgen, consagrarle los sábados especialmente, haciendo algún ayuno para honrarla, para desagraviar su inmaculado corazón, honrar sus sagradas imágenes, desagraviarla por los pecados contra la santa pureza, etc. ¿Cómo honramos a la Virgen? Gran cosa es lo que agrada a su majestad, nos dice Teresa, cualquier servicio que se haga a su madre. ¿Cuántos hiciste tú, Teresa de Jesús? Tu vida entera fue un rosario de ofrendas a la Virgen. Tu vida entera fue un prado esmaltado de flores, a cual más hermosa, cuyos cálices se abrían ondeando al viento para exhalar su fragancia en honor de la emperatriz del cielo. Tu vida entera, Teresa, fue una oblación amorosa y fecunda en honor de la Virgen, y así dejaste España sembrada de palomarcitos de Nuestra Señora del Carmen, uno de los cuales, nacido de tu misma mano, plantaste en este pueblo escogido de Malagón, y desde entonces aquí está, perpetuando en la persona de tus hijas el regalo precioso que tú ofrecías a la Virgen, cuando aquel año de 1568, desde la parroquia de la Magdalena, se traía el Santísimo aquí, al antiguo olivar de doña Luisa de la Cerda, viniendo tú, Teresa, y tus compañeras, con los velos delante del rostro, mientras musitabais Ave María, en honor de la Señora, en cuya ofrenda levantabas esta nueva casa. Nosotros queremos seguir tus pisadas, queremos imitar tu ejemplo, queremos copiar tus virtudes. Grábanos a fuego en el pecho, Teresa, el amor que ardía en el tuyo por María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra.